Las causas de la guerra en Ucrania. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Emiliano Zapata, 1879-1919, en una carta dirigida a Pancho Villa. Madrid, 12 de febrero de 2023. Hoy se cumple ya 354 días desde el inicio de la guerra en Ucrania. Hola a todos, soy Luigi Campos del Espejo Crítico. El tema de hoy forma parte del capítulo 1, las causas de la guerra en Ucrania, que corresponde a la tercera parte de la teoría titulada La mentira, el engaño y la manipulación de la guerra en Ucrania. El capítulo 1 fue publicado el 17 de abril de 2022, donde a pesar del tiempo transcurrido, a fecha de hoy sigue sustentando la razón e incluso se ve reforzado por los hechos que revelan las causas de la guerra. Las causas de la guerra en Ucrania. Gracias al conocimiento de cuál es la causa, podemos formarnos una idea para afrontar el tema de la guerra en Ucrania y sus causas, consecuencias y los autores implicados. Quienes adquieran conocimientos teóricos como la palabra causa y su significado, podrán ponerlos en práctica y exponer su pensamiento crítico sobre esa realidad. Podrá presentarlo con el mismo grado de sapiencia que un estratega político estudiado. Así de simple, mis amigos. Del mismo modo, interpretar la guerra en Ucrania no requiere nada más que simple conocimiento y sentido común, y ninguna erudición en ciencias políticas. Para comprender mejor el fenómeno que se presenta como la guerra Rusia-Ucrania, es importante tener en cuenta las causas que la producen, tanto directas como indirectas, así como sus respuestas, utilizando para ello un razonamiento causal. Vayamos al tema que nos reúne hoy y lo haremos explicando brevemente algunos conceptos, comenzando por definir cuál es la causa. La causa se conoce como el fundamento, motivo, origen y principios de algo. Si seguimos construyendo el conocimiento de la definición de causa, podemos encontrar que existen dos niveles para las causas. Uno, las causas directas, que son aquellas acciones o hechos concretos que generan o dan origen al problema central, que afectan de manera inmediata, que se observan directamente, y también están las causas indirectas, que son aquellas causas profundas, aquellas causas estructurales, sistémicas, son acciones o hechos que dan origen a las causas directas. Pues habiendo obtenido conocimiento de las causas, se procederá a identificar las causas directas e indirectas que la generan, en este caso la guerra de Ucrania o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí surge nuevamente el saber, que viene a ser del saber político relacionado con el casus belli, el motivo que desencadena el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y que cuenta con el apoyo de su brazo armado, la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos contra Rusia. Causas directas. Las causas directas que originan la guerra en Ucrania se pueden encontrar en las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, pronunciadas el 24 de febrero de 2024, al anunciar la operación militar especial en Ucrania. Citemos como ejemplo algunas razones que podrían mencionarse como causas directas de la guerra. A. Las repúblicas populares de Donbass se han acercado a Rusia con una petición de ayuda. En relación con esa conversación, he tomado la decisión de lanzar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio del régimen de Kiev durante 8 años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos. B. En este contexto, en conformidad con el artículo 51, capítulo 7 de la Carta de la ONU, con permiso del Consejo de la Federación de Rusia y en ejecución de los tratados de amistad y asistencia mutua con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk,
ratificados por la Asamblea Federal el 22 de febrero, tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Causas indirectas. Pasemos ahora a presentar las causas indirectas de la guerra en Ucrania. Esta vez podemos extraerlo del discurso del presidente Vladimir Putin al anunciar la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022. A. Comenzaré con lo que dije en mi discurso del 21 de febrero de 2022. Hablé sobre nuestras mayores preocupaciones y sobre las amenazas fundamentales que los políticos occidentales irresponsables crearon para Rusia de manera constante, grosera y vulgar año tras año. Me refiero a la expansión hacia el este de la OTAN, que acerca cada vez más su infraestructura militar a la frontera rusa. Es un hecho que durante los últimos 30 años hemos estado tratando pacientemente de llegar a un acuerdo con los principales países de la OTAN sobre los principios de seguridad igualitaria e indivisible en Europa. En respuesta a nuestras propuestas, invariablemente enfrentamos engaños cínicos y mentiras o intentos de presión y chantaje, mientras que la Alianza del Atlántico Norte continuó expandiéndose a pesar de nuestras protestas y preocupaciones. Su maquinaria militar se mueve y, como dije, se acerca a nuestra misma frontera. B. Hablando con propiedad, los intentos de utilizarnos en su propio interés nunca cesaron hasta hace muy poco tiempo. Buscaron destruir nuestros valores tradicionales e imponernos sus falsos valores que erosionarían a nuestro pueblo desde dentro. Las actitudes que han estado imponiendo agresivamente sobre sus países, actitudes que conducen directamente a la degradación y la degeneración, porque son contrarias a la naturaleza humana. Esto no va a pasar. Nadie ha tenido éxito en hacer esto, ni lo tendrán ahora. C. Ya ahora, con la expansión de la OTAN hacia el este, la situación de Rusia se ha vuelto peor y más peligrosa cada año. Además, en los últimos días, el liderazgo de la OTAN ha sido contundente en sus declaraciones de que necesitan acelerar e intensificar los esfuerzos para acercar la infraestructura de la alianza a la frontera de Rusia. En otras palabras, han ido endureciendo su posición. No podemos quedarnos ociosos y observar pasivamente estos desarrollos. Esto sería algo absolutamente irresponsable de nuestra parte. Cualquier expansión adicional de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte o los esfuerzos en curso para obtener un punto de apoyo militar en el territorio ucraniano son inaceptables para nosotros. Por supuesto, la pregunta no es sobre la OTAN en sí, simplemente la OTAN sirve como una herramienta de la política exterior de Estados Unidos. El problema es que en los territorios adyacentes a Rusia, que debo señalar es nuestra tierra histórica, se está configurando una antirrusia hostil, totalmente controlado desde el exterior. Está haciendo todo lo posible para atraer a las Fuerzas Armadas de la OTAN y obtener armas de última generación. Para Estados Unidos y sus aliados es una política de contención de Rusia, con obvios dividendos geopolíticos. Para nuestro país es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como nación. Esto no es una exageración, esto es un hecho. No es solo una amenaza muy real para nuestros intereses, sino también para la existencia misma de nuestro Estado y su soberanía. Es la línea roja de la que hemos hablado en numerosas ocasiones, la han cruzado. Más sobre las causas indirectas. Discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la ceremonia de firma de los tratados de adhesión de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la región de Zaporilla y la región de Jersón a la Federación Rusa, 30 de septiembre de 2021. A. Cuando la Unión Soviética colapsó,
Occidente decidió que el mundo y todos nosotros accederíamos permanentemente a sus dictados. En 1991, Occidente pensó que Rusia nunca se levantaría después de tales sacudidas y que se derrumbaría por sí sola. Esto casi sucedió. Recordamos los horribles años 90, hambrientos, fríos y sin esperanza, pero Rusia se mantuvo en pie, cobró vida, se fortaleció y ocupó el lugar que le correspondía en el mundo. Mientras tanto, Occidente siguió y sigue buscando otra oportunidad para asestarnos un golpe, para debilitar y desarticular Rusia, con la que siempre ha soñado, para dividir nuestro Estado y enfrentar a nuestros pueblos y condenarlos a la pobreza y extinción. No pueden estar tranquilos sabiendo que hay un país tan grande, con este enorme territorio en el mundo, con su riqueza natural, recursos y gente que no puede y no quiere hacer las órdenes de otra persona. Occidente está dispuesto a cruzar cada línea para preservar el sistema neocolonial que le permite vivir del mundo, saquearlo gracias al dominio del dólar y la tecnología, cobrar un tributo real de la humanidad, extraer su fuente primaria de prosperidad inmerecida, la renta pagada a la hegemonía. La preservación de esta renta vitalicia es su principal, real y absolutamente interesada motivación. Por eso, les interesa la desoberanización total. Esto explica su agresión hacia los estados independientes, los valores tradicionales y las culturas auténticas, sus intentos de socavar los procesos internacionales y de integración, las nuevas monedas globales y los centros de desarrollo tecnológico que no pueden controlar. Es de vital importancia para ellos obligar a todos los países a integrar su soberanía a los Estados Unidos. En ciertos países, las élites gobernantes aceptan voluntariamente hacer esto. Aceptan voluntariamente convertirse en vasallos. Otros son sobornados o intimidados. Y si esto no funciona, destruyen estados enteros, dejando tras de sí desastres humanitarios, devastación, ruinas, millones de vidas humanas destrozadas y mutiladas, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa, lo único que les importa es su propio beneficio. Quiero subrayar nuevamente que su insaciabilidad y determinación para preservar su dominio sin restricciones son las verdaderas causas de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren que seamos libres, quieren que seamos una colonia. No quieren una cooperación igualitaria, quieren saquear. No quieren vernos una sociedad libre, sino una masa de esclavos sin alma. Ven nuestro pensamiento y nuestra filosofía como una amenaza directa. Es por eso que apuntan a nuestros filósofos para el asesinato. Nuestra cultura y arte presentan un peligro para ellos, por lo que están tratando de prohibirlos. Nuestro desarrollo y prosperidad también son una amenaza para ellos, porque la competencia es cada vez mayor. Ellos no quieren ni necesitan a Rusia, pero nosotros sí. Me gustaría recordarles que en el pasado las ambiciones de dominación mundial se han estrellado repetidamente contra el coraje y la resiliencia de nuestro pueblo. Rusia siempre será Rusia. Seguiremos defendiendo nuestros valores y nuestra patria. Occidente cuenta con la impunidad, con poder salirse con la suya. De hecho, este fue el caso hasta hace poco. Los acuerdos de seguridad estratégica han sido destrozados. Los acuerdos alcanzados al más alto nivel político han sido declarados cuentos. Las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este dieron paso a suicidio, a sucios engaños, tan pronto como nuestros antiguos líderes las aceptaron. Los tratados sobre defensa antimisiles, misiles de alcance intermedio y alcance más corto han sido desmantelados unilateralmente con pretextos descabellados.
Y todo lo que escuchamos es que Occidente insiste en un orden basado en reglas. ¿De dónde vino eso de todos modos? ¿Quién ha visto alguna vez estas reglas? ¿Quién los acordó o aprobó? Escuche, esto es solo un montón de tonterías, engaño total, doble rasero o incluso triple rasero. Deben pensar que somos estúpidos. Rusia es una gran potencia milenaria, toda una civilización, y no va a vivir con reglas tan improvisadas y falsas. Fue el llamado Occidente el que pisoteó el principio de la inviolabilidad de las fronteras y ahora está decidiendo a su discreción quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no, quién es digno de ello. No está claro en qué se basan sus decisiones o quién les dio el derecho a decidir en primer lugar. Simplemente lo asumieron. Es por eso que la elección de la gente en Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson los enoja tanto. Occidente no tiene ningún derecho moral a intervenir, ni siquiera a pronunciar una palabra sobre la libertad de la democracia. No lo hace y nunca lo hizo. Las élites occidentales no solo niegan la soberanía nacional y el derecho internacional, su hegemonía tiene rasgos pronunciados de totalitarismo, despotismo y apartheid. Desgraciadamente dividen el mundo en sus vasallos, los llamados países civilizados, y todos los demás, quienes, según los designios de los racistas occidentales de hoy, deberían ser agregados a la lista de bárbaros y salvajes. Las etiquetas falsas como país canalla o régimen autoritario ya están disponibles y se utilizan para estigmatizar a naciones y estados enteros, lo cual no es nada nuevo. No hay nada nuevo en esto. En el fondo, las élites occidentales han seguido siendo los mismos colonizadores. Discriminan y dividen a los pueblos en el nivel superior y el resto. Nunca hemos estado de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo con tal nacionalismo político y racismo. ¿Qué otra cosa sino racismo es la rusofobia que se está extendiendo por todo el mundo? ¿Qué es sino racismo la convicción dogmática de Occidente de que su civilización y cultura neoliberal es un modelo indiscutible a seguir por todo el mundo? O estás con nosotros o contra nosotros. Incluso suena extraño. Las élites occidentales incluso están trasladando el arrepentimiento de sus propios crímenes históricos a todos los demás, exigiendo que los ciudadanos de sus países y otros pueblos confiesen cosas con las que no tienen nada que ver, por ejemplo, el periodo de las conquistas coloniales. Vale la pena recordar que Occidente inició su política colonial en la Edad Media, seguida por el comercio mundial de esclavos, el genocidio de las tribus indias en América, el saqueo de India y África, las guerras de Inglaterra y Francia contra China, así como por lo que se vio obligada a abrir sus puertos al tráfico de opio. Lo que hicieron fue enganchar a naciones enteras a las drogas y exterminar deliberadamente a grupos étnicos enteros con el fin de apoderarse de tierras y recursos, cazar personas como animales. Esto es contrario a la naturaleza humana, la verdad, la libertad y la justicia. B. Les importa un carajo el derecho natural de miles de millones de personas, la mayoría de la humanidad, a la libertad y a la justicia, el derecho a determinar su propio futuro. Ya han pasado a la negación radical de los valores morales, religiosos y familiares. Respondamos algunas preguntas muy simples para nosotros mismos. Ahora me gustaría volver a lo que dije y quiero dirigirme también a todos los ciudadanos del país, no solo a los colegas que están en la sala, sino a todos los ciudadanos de Rusia. ¿Queremos tener aquí en nuestro país, en Rusia, padre número 1, padre número 2 y padre número 3? Se han vuelto locos por completo. En lugar de madre y padre,
Queremos que nuestras escuelas impongan a nuestros hijos desde sus primeros días en la escuela perversiones que los lleven a la degradación y a la extinción. Queremos inculcarles en la cabeza la idea de que existen otros géneros junto con las mujeres y los hombres y ofrecerles una cirugía de reasignación de género. ¿Es eso lo que queremos para nuestro país y nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos un futuro diferente de los nuestros. Permítanme repetir que la dictadura de las élites occidentales tienen como objetivo a todas las sociedades, incluidos los propios ciudadanos de los países occidentales. Este es un desafío para todos. Esta renuncia completa a lo que significa ser humano, el derrocamiento de la fe y los valores tradicionales y la supresión de la libertad están llegando a parecerse a una religión al revés, puro satanismo, exponiendo a los falsos mesías. Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: por sus frutos los conoceréis. Estos frutos venenosos ya son evidentes para la gente, y no solo en nuestro país, sino también en todos los países, incluidas muchas personas en Occidente. Hemos presentado algunas consideraciones que explican las causas, bien sea directas e indirectas, de la guerra en Ucrania, de las cuales podemos hacer inferencias y atribuir causalidad, donde presenta relaciones para establecer conclusiones basadas en principios y evidencias. Tratando de abordar las causas de la guerra en Ucrania de la manera más conveniente entre las posiciones políticas tanto de Rusia como de la Unión Europea, podríamos llegar a la conclusión de que Rusia nos presenta argumentos muy plausibles sobre sus motivos para intervenir en la guerra en Ucrania. En cambio, del lado de la Unión Europea y sus aliados occidentales, vemos que le falta una interpretación crítica, que no es capaz de aplicar razonamientos sólidos y válidos a las causas de la guerra. Y aún más, diríamos que en el nivel institucional de este organismo supranacional no existe ningún pronunciamiento ni prueba que nos lleve a interpretar con claridad los argumentos referidos a las causas directas e indirectas del conflicto armado. Solo se recoge información que se pone en conocimiento de cómo se inició la guerra en Ucrania, presenta un contenido vago o muy sucinto y, por tanto, debe considerarse insuficiente. Leamos esta información. ¿Cómo comenzó la guerra en Ucrania? En 2021, Rusia empezó a intensificar su presencia militar cerca de la frontera con Ucrania, lo que suscitó gran preocupación en Ucrania, en Europa y en todo el mundo. Tras semanas de máxima tensión, el 21 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin decidió reconocer como entidades independientes las zonas de las provincias, regiones administrativas ucranianas de Donetsk y Lugansk, no controladas por el gobierno, y enviar tropas rusas a dichas zonas. Este reconocimiento se produjo tras la votación favorable de los miembros de la Duma estatal rusa, Cámara Baja del Parlamento ruso, el 15 de febrero. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició la invasión de Ucrania. Por lo visto, se puede argumentar que el Kremlin sobre las causas de la guerra en Ucrania logra presentar dos tipos de argumentos: lógico o deductivo y convincente o inductivo. Por supuesto, este es un activo para el Kremlin que no será indiferente e influirá en la conciencia social alcanzable para el pueblo ruso, que fortalecerá la unidad rusa y el nacionalismo ruso. Es muy interesante conocer cuáles son los criterios de análisis que presenta la popular cantante rusa Zemfira Ramazanova,
que apoya abiertamente a Ucrania y en contra de la operación militar especial. Si presenta identificando dilemas morales, analizando las circunstancias y los hechos, observando si existe consistencia argumentativa en su decisión y justificación moral. Al presentar una analogía con Europa Occidental y Rusia paralelas sobre la unidad y el nacionalismo en el 80 aniversario de Stalingrado, el 2 de febrero de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin nos dice: 200 días cerca de Stalingrado, en las calles en ruinas de la ciudad legendaria, 2 ejércitos lucharon hasta la muerte, y el que resultó ser fuerte en espíritu ganó. La resistencia feroz, a veces más allá de las capacidades humanas, de nuestros combatientes y comandantes, solo podía entenderse y explicarse por su devoción a la patria, una creencia firme y absoluta de que la verdad está de nuestro lado, la disposición por el bien de la patria, por el bien de la verdad, para ir hasta el final, para hacer lo imposible, estaba y está en la sangre, en el carácter de nuestro pueblo multinacional. Fue ella quien derrocó al nazismo. Quienes nos amenazan aparentemente no entienden la simple verdad. Toda nuestra gente, todos crecimos y absorbimos las tradiciones de nuestra gente. La generación de los triunfadores con leche materna, la continuidad de generaciones, valores, tradiciones, todo esto es lo que distingue a Rusia. Nos hace fuertes y confiados en nosotros mismos, en nuestra rectitud y en nuestra victoria. Podríamos pensar que tanto la Unión Europea como sus aliados occidentales, la OTAN y Estados Unidos, conocedores del conocimiento de las causas y sus niveles en la guerra de Ucrania, la ignoran y solo les interesa construir sus razonamientos y juicios sobre las consecuencias, presentando la estrategia política de que lo ocurrido es una invasión no provocada e injustificada y una violación del derecho internacional y un atentado a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y se imponen una serie de medidas restrictivas contra Rusia. Como vemos, la Unión Europea, como sus aliados occidentales y los medios de comunicación, ocultan la verdad a los ciudadanos sobre las causas de la guerra en Ucrania, a pesar de saberlo, que solo utiliza los edictos legales del derecho internacional como regla de oro para condenar a Rusia y dejar de lado la ley moral por la cual el bien puede distinguirse del mal. Aquí vemos claramente otra prueba más del cinismo, la hipocresía política y la irresponsabilidad de la Unión Europea como sus aliados occidentales en la guerra de Ucrania. Como vemos, el enfoque de la Unión Europea como sus aliados de ignorar las causas de la guerra en Ucrania es una forma de tiranía y dictadura. Y esta afirmación también es aplicable al gobierno de Kiev, sin valores fundamentales, que no actúa en nombre de Ucrania, sino de quienes se benefician, como Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y que mantiene a sus millones de ciudadanos envueltos en la tragedia y en un conflicto armado entre hermanos eslavos, orientales, ucranianos, rusos, que no es lo que desean porque les recuerda la muerte y la persecución. Para concluir este tema sobre las causas de la guerra en Ucrania, deciros que hemos podido presenciar cómo el poder dominante de Occidente, a través de sus intermediarios, nos hacen desconocer la verdad y darnos cuenta de las causas directas, que son aquellas que se observan directamente, y las hay también las causas indirectas, que son esas causas profundas, esas causas estructurales, sistémicas, que intervienen en la guerra de Ucrania. Deliberadamente ponen límites a nuestro conocimiento sobre la realidad de la guerra en Ucrania, callan y nos engañan con estratagemas. Pongo a vuestra disposición el texto de esta lectura en mi blog de El Espejo Crítico. Muchas gracias.